Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Siéntese, por favor, tomen su lugar. Dios es glorioso. Digo que nadie puede negar eso, ¿no? Dios es glorioso, Dios es majestuoso, Dios es inmenso. Y Dios hizo algo, Dios participó de carne como nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Nada más quería mencionar el tema del testamento. Yo creo que Jesús dijo que imitáramos lo que Él hace y Él hizo su testamento. Entonces, hagamos nuestro testamento. Yo tengo mi testamento ya en mi escritorio listo para arreglarlo y ponerlo al día. Son cosas que uno hace y las deja ahí para nunca. Hoy tengo nietos, hoy gente que estaba ahí ya no vive, pero sí es una responsabilidad de verdad hacer un testamento. Y bueno, también la reunión de oración del próximo jueves, por favor vengan. Escúchenme algo. Dios tomó una decisión y la decisión de Dios fue que la oración precediera las cosas que Él nos da. ¿Están de acuerdo conmigo? La oración precede a las cosas que Dios nos da. Entonces, si no oras, no tienes cosas. Si no oras, no recibes. ¿Por qué? Porque Dios escogió así. Dios escogió que nosotros oráramos para que Él nos diera las cosas que le pedimos. Entonces, vente a la oración. Y si ese día puedes ayunar, ayuna. Una comida, la cena, el desayuno, algo, pero ayuna. Para que mantengas tu cuerpo consciente de que vas a venir a orar el jueves. Amén. Dios escogió que la oración precediera a que nosotros recibiéramos las cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no sé cómo explicar, me revienta mi corazón. Es un tema que por años y años ha estado dando vueltas dentro de mi corazón y estoy, por la gracia de Dios, queriendo entenderlo. Y quiero hablar en esta mañana e intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, explicar un poquito acerca de la humanidad de Jesús, de la humanidad de Dios, porque ciertamente no la entendemos muy bien. No la entendemos muy bien porque nuestros cerebros no fueron diseñados para entender estas cosas de manera natural. Y hay vivió un filósofo en el siglo XVI de apellido Pascal. Ese filósofo francés, matemático, filósofo cristiano, científico, físico, el cual tiene una ley de presión, la ley Pascal, una medida de presión, la ley Pascal, la medida Pascal. Y él puso una frase, y él dijo una frase que es muy, muy interesante porque dijo, es tan complicado explicarle a los no creyentes la divinidad de Jesús como explicarle a los creyentes su humanidad. Es muy complicado para nosotros comprender la humanidad de Dios. Y es muy complicado porque no la entendemos. No es fácil entenderla. Y porque no es fácil entenderla porque no podemos separar la divinidad de Dios y la humanidad de Dios porque son uno. Y por siglos filósofos, escritores, estudiosos, científicos, teólogos han querido separar la humanidad de la divinidad y han querido explicarla separado y no se puede, porque Dios es como Jesús y Jesús es como Dios. Pero algo que he encontrado es que nuestra cabeza no lo puede discernir y entender con facilidad. Los musulmanes tienen una frase muy famosa que dice: Dios es grande. ¿La han oído? Dios es grande y se pronuncia como algo así como Allahu Akbar, ¿sí? Pero dicen Dios es grande. Y Philip Yancey, en un hermoso libro que tiene como todos sus libros, Philip Yancey es un escritor que ha inspirado mucho mi vida, como John Piper y como otros, John Maxwell. Philip Yancey dice que para nosotros nos es fácil entender que Dios es grande.
Para el ser humano es fácil entender que Dios es grande. No necesitas mucha capacidad, necesitas mucho discernimiento espiritual. Pero necesitas mucho discernimiento espiritual y mucho de Dios para entender que Dios es humilde. No es fácil entender que Dios es humilde. Para entender que Dios es humilde, necesitamos revelación. ¿Por qué? Porque nuestras cabezas desasocian la grandeza con la humildad. En nuestros conceptos mentales y nuestras maneras de tener nuestros procesos racionales, nos es muy difícil juntar la grandeza con la humildad. Grandeza es alguien soberbio, alguien que hace lo que quiere, alguien que no le pregunta las cosas a nadie. Este es grandeza. Y humildad es alguien que se somete a otros. Y como alguien que es inmenso y grande se puede someter a otros. Y por eso nuestra cabeza no lo entiende. Y necesitamos que Dios nos lo revele y que Dios nos lo explique. Y no pretendo en esta mañana que entendamos todo, pero sí pretendo que nuestros corazones sean abiertos a pensar y a meditar en la humildad de Jesús, en la humildad de Dios. Pensamos equivocadamente que cuando Dios se hizo hombre, se hizo humilde. Piensen esto. Pensamos que cuando Dios se hizo hombre, se hizo humilde. Y cuando regresó a su trono, volvió a ser glorioso y se le quitó lo humilde. Y entonces nos queremos relacionar con un Dios glorioso, porque el Dios humilde no nos encanta tanto. Y pensamos que Dios, cuando tomó cuerpo en Jesucristo, entonces se hizo humilde. Pero no es cierto. Dios es humilde y por eso se hizo hombre, para expresar su humildad. Por eso, porque Jesucristo es la traducción de Dios. Jesucristo es la traducción de Dios. Jesucristo es la expresión humilde de Dios. Jesucristo es la expresión del amor de Dios. Jesucristo es la expresión de la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios nos iba a comunicar su amor y su compasión y su misericordia sino haciéndose hombre? Pero también pensamos que puede ser divino. De veras lo pensamos. Ve ahí adentro tu subconsciente. De veras pensamos que cuando Jesús se hizo hombre, perdió algo de divinidad. Y que dejó, y que su divinidad y su poder y su grandeza y su majestad y su gloria se diluyó. De alguna manera extraña, dejamos entrar esto en nuestra mente. Es cierto que Dios se hizo hombre y se hizo por debajo, se hizo menor que los ángeles y aún por debajo de los hombres, pero eso no significa que Él perdió su gloria. Eso no significa que Él dejó de ser Dios al 100%, glorioso al 100%, poderoso al 100%. Él en Jesús siguió siendo así. Pero ese es nuestro gran problema. Pensamos que Dios se diluyó en poder cuando estaba en Jesús. Hay que enfrentar ese problema. Otra cosa que he encontrado en mi corazón es ¿qué hizo el Padre cuando Jesús se hizo hombre? El Padre renunció a imponer su voluntad. En Jesús, el Padre renunció a imponer su voluntad. En Jesús, el Padre renunció a matar y a deshacerse de Satanás, a destruir a Satanás, a destruir a los malos, a destruir a los injustos. En Jesús, el Padre renunció a imponer su voluntad y renunció a esas ganas de proteger a su Hijo. ¿Me escucharon?
En Jesús el Padre renunció a proteger a su Hijo. Y como sabemos lo sabemos y entendemos que el Padre renunció a proteger a su Hijo en Jesús, nosotros nos podemos sentir desprotegidos. Y por eso buscamos más bien la protección del Dios del trono. Y huimos de la protección del Dios de la cruz y del Dios del pesebre. Nos sentimos más seguros bajo la protección del Dios del trono. Pero ¿saben qué? El Padre renunció a proteger a su Hijo de manera sobrenatural mientras estaba en la tierra. Cuando nació Jesús, estaban huyendo de Herodes el Grande porque querían matar al niño. Cuando nació el niño, José, María y el niño tuvieron que huir a Egipto porque Herodes quería matar al niño. O sea, el padre no dijo, ¿qué pasó con este Herodes, mano? A ver, un infarto ahorita que se muera. Me voy a deshacer de Herodes que está molestando a mi hijo. Me voy a deshacer de él. Se tuvieron que huir huyendo a Egipto. Y por eso la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y se cumple la palabra profética. Jesús creció en Egipto, algunos años de su infancia. Hasta que murió Herodes, ellos pudieron regresar. Y no pudieron regresar a Judea, porque en Judea estaba el hijo de Herodes, sino que se fueron a Galilea. Porque Dios renunció a proteger sobrenaturalmente a su hijo. Lo dejó vivir como hombre, 100% hombre. Y Jesús renunció a usar su poder para beneficiarse él mismo. Si Jesús tenía hambre, no aparecía una hamburguesa. Ni un quipe, ni nada. Un vaso de agua. Vemos cuando iba en camino a Samaria con sus discípulos que llegó y se sentó en el pozo, que se encontró a la mujer samaritana. Dice que Jesús estaba cansado y tenía sed. Y Jesús renunció a usar su poder para su propio beneficio, y esas cosas no nos gustan. No nos gustan porque nos sentimos desprotegidos. Y no nos gustan porque no entendemos que el Dios glorioso se hizo hombre y que ese hombre contenía al Dios glorioso. ¿Por qué cree que la gente, cuando en la religión católica, cuando santifican a alguien, lo canonizan, y esa persona haz de cuenta que canonizan a alguien de Celaya, ¿no? A Gabriel. Y entonces la gente, ya que lo canonizan, ¡ay! San Gabriel, ayúdame. Pero ¿por qué no lo buscaste cuando estaba en vida? Porque nos gusta, a nuestra naturaleza humana nos gusta esa superioridad, esa grandeza celestial. Y nos gusta protegernos bajo esa cobija de lo celestial, de lo poderoso y de lo grandoso, de lo grandioso. Y cuando nos presentan a un Dios humilde que se dejó abofetear y que se dejó escupir el rostro y que se dejó crucificar, no nos encanta. No nos encanta, y no nos encanta solamente por lo que Él hizo, sino porque Él nos invita a hacer lo mismo. Y no nos gusta. Al Dios hombre, a Jesucristo medio, le damos la vuelta sin querer. A sus enseñanzas nos llegan y decimos, mejor vámonos al cielo, Señor, ya estás en tu trono, olvidemos esto que hiciste acá. Olvidémonos que dices, afortunados los desafortunados. Porque yo no quiero ser desafortunado. Pero ese es el mensaje de las bienaventuranzas. Afortunados los desafortunados.
No nos gusta. No nos gusta porque choca con nuestra cultura y porque no hemos entendido que en la humildad hay poder. No hemos comprendido que el poder de Jesús, que se estaba expresando en ese entonces, era el poder de la humildad. Era el amor, el poder del amor. El amor tiene su poder propio. Porque Jesucristo, Dios, escogió el duro camino de hacer al hombre bueno. Jesucristo escogió el camino de hacer al hombre, de convertir al hombre bueno, no de imponer su voluntad, sino el duro camino, el duro proceso del amor, el poder del amor para convertirnos en buenas personas. Y voy a hablar de dos escenarios donde se ve la humanidad de Jesús y la gloria de Jesús. Un problema importante es que al leer la Biblia no entendemos nuestro tiempo. Leemos la Biblia y no sabemos en qué tiempo estamos. Y no entendemos que dependiendo en el tiempo en el que vivamos, depende nuestra relación con Dios. Es decir, antes de Jesús, el hombre no se podría relacionar con Dios como hoy nosotros nos relacionamos con Él. Antes de Jesús, Dios Padre, era un Dios, y es un Dios que su voz tronaba con mucha fuerza. Es un Dios de mucho poder, es un Dios de esplendor y de mucha demostración de gloria. Y como nosotros nos manejamos en la Biblia, a veces queremos a ese Dios que te permite decirle a tus hijos, cambia, si no Dios te va a hacer esto. Al Dios que te permite amenazar a tus vecinos, a tus amigos y decirles, si no haces esto, Dios te va a destruir. Y pensamos que nuestra relación actual con Dios es así, y no es cierto. En el tiempo, Dios es el mismo, pero nuestro tipo de relación cambió. Hoy nuestro tipo de relación con Dios es a través de Jesús el hombre. Y lo tenemos que entender. Y tengo una cita y se las voy a leer porque es impresionante. Es Hebreos capítulo 12 del verso 18 al 22. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Y créanme que nos gusta este Dios para otros. ¿Sí o no? No te metas conmigo que soy un hijo de Dios, porque Dios te va a aplastar con su voz de trueno. ¿No han oído una canción de Lupita D'Alessio que da risa? No te metas conmigo que soy una hija de Dios, porque no sé qué cosas tantas te van a pasar. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, no es el Dios con el cual hoy nos estamos relacionando. No nos hemos acercado a ese Dios que humea y que y ¡buah! Que Moisés estaba lleno de miedo. Lean Éxodo capítulo 19. El Dios que pone límites, de aquí no pasen. Es tan importante que pone límites. Nos gusta un Dios importante. No nos encanta un Dios que nació en un pesebre. Nos gusta ese Dios para asustar a los demás, para amedrentarlos, para atraerlos. Pero no nos hemos acercado a ese Dios, dice la Escritura, Hebreos, sino que nos hemos acercado por el contrario. O sea, contrario quiere decir contrario, ¿no?
Contrario es diferente, contrario. Por el contrario, es revelación. Ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares, y me encanta esto, a millares y millares de ángeles. A una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado al Dios, al juez de todos. A los espíritus de los justos que han llegado a ser perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. No nos hemos acercado a ese Dios que truena y que está enojado y que ¡buah! Nos hemos acercado a Jesús, el Cordero de Dios. A ese Jesús nos hemos acercado. Al Jesús hombre que nos entiende, que nos comprende cuando somos tentados, porque Él mismo fue tentado en todo. Hoy nuestra relación con Dios no es a base de truenos y de gritos y de rayos, es a base del amor. A ese Jesús nos hemos acercado, al Jesús compasivo y misericordioso, al Jesús lleno de gracia, al Jesús que ama al pecador. Dios ama al pecador y lo expresó en Jesús. Dios es compasivo, misericordioso, y lo expresó en Jesús. Jesús es la expresión de lo que hoy Dios es. Entonces no nos hemos acercado ahí. Otra cosa donde podemos ver la humanidad de Jesús que me impresiona y por lo cual no nos gusta tanto, es en la tentación en el desierto. A ver, déjeme. Jesús es Dios. Amén. Y dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O sea, Dios estaba siendo tentado. Y cuando llegó Satanás a tentar a Dios, Jesús tenía todo su poder en él, que podía haberle hecho como un mosquito. Así, ¿sí o no? Sí. Podía haberle hecho a Satanás, cállate. Es Dios. Sí. Él creó a Satanás. Sí. Pero él decidió humillarse. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre le dijo a la serpiente, tu simiente, la simiente de esta mujer, te va a aplastar la cabeza a ti, Satanás. ¿Quién es la simiente de una mujer? Un hombre. Un hombre. ¿Sabes qué, Satanás? Un ser humano a los cuales tú menosprecias y te los desayunas todos los días. Un ser humano te va a aplastar la cabeza y te va a vencer. Un ser humano te va a vencer. No le dijo un Dios te va a vencer. No le dijo yo te voy a vencer. Le dijo un ser humano te va a vencer. Y Jesús como ser humano, como humano, se sometió a la tentación. Dijo, no te quiero destruir, te voy a vencer. Voy a refrenar mi poder. Porque te puedo destruir, pero no. Un hombre te va a vencer y yo soy hombre. Y escuchen la tentación, es glorioso. Es glorioso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Hueles a hombre, hermano. Eres un hombre. Eres un completito hombre, un ser humano. Y apestas a hombre. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Porque te veo como hombre. Y Jesús tuvo que contener su poder. Por amor a nosotros. Y por hacer la voluntad de su Padre primeramente.
Te voy a vencer. Y le contesta, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está diciendo, yo soy hombre. Yo soy hombre. ¿Sabes qué, Satanás? Soy hombre. Y no solo vivo de pan. Yo soy hombre. 100%. Y no solo vivo de pan. La segunda tentación es impresionante. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, porque pareces hombre, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo soy Dios, le dijo. Yo soy Dios. Yo soy hombre, pero yo soy Dios. Así que no me tientes. Y Satanás siguió. Y Dios se lo permitió. Y Dios se lo permitió. Hasta que le dijo, vete, y ya no pudo con la autoridad de Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Jesús el hombre, aplastando la cabeza en la cruz del Calvario de Satanás. Jesús el hombre, Dios, frenando su poder, refrenando su gloria, no utilizándola para vencerlo. Lo venció como hombre. Lo venció como hombre porque el Padre dijo, la semilla de esta mujer, la semilla de Eva, el hijo de Eva, un hijo de Eva te va a vencer, Satanás. Ese es nuestro Dios. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Queremos utilizar el poder de Dios para servirnos, cosa que Jesús no hizo. Porque Satanás le estaba diciendo, utiliza tu poder para servirte a ti mismo. Veniste a morir, ¿verdad? Veniste a morir por todos, sí. Yo te los entrego a todos, ahórrate el sufrimiento. ¿Ves todos los reinos que están ahí? Sí, te los entrego, son míos. ¿Por qué no te ahorras la cruz? Si alguien piensa que esto no es una tentación, no sabe lo que está pensando. Porque Satanás nos tienta con lo que buscamos, no con lo que no buscamos. Jesús buscaba salvar los reinos de la tierra. Satanás se los puso en bandeja. Le dijo, adórame, te los entrego y ahórrate la cruz. Jesús dijo, no, te voy a aplastar la cabeza en la cruz. Pero ¿qué hacemos nosotros? Jesús estaba en la cruz. Aún en la cruz le gritaba a la gente, si eres el Hijo de Dios, bájate, demuéstranoslo. Los fariseos le gritaban, a ver, bájate pues para que creamos. Bájate para que te veamos y creamos que eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Y lo digo con tristeza porque yo mismo lo hago. Señor, si eres Dios, dame esto. Señor, si eres el Hijo de Dios, dame esto que tanto te pido, Señor.
Y al igual que Jesús no cayó en la provocación, tampoco va a caer en la nuestra. No es la manera de convencer a Jesús. No es provocando a Dios como sacamos su bendición. La sacamos cuando nos postramos a sus pies y decimos: Señor, tú eres Dios, hágase tu voluntad. Queremos provocar a Jesús con esas oraciones. Cómo nos equivocamos y cómo Dios sigue teniendo compasión de nosotros. Satanás lo provocó, los fariseos lo provocaron, los seres de su época lo provocaron y nosotros lo seguimos provocando. Entonces no eres Dios. ¿Por qué no me das esto que tengo tanto pidiéndote? Entonces no eres Dios porque me sucedió esto o aquello. Ese Jesús nos provoca inseguridad. Si no resolviste tu vida, ¿cómo vas a resolver la mía? Porque no entendemos el sufrimiento. No entendemos el poder del amor y el poder de la humildad y el poder de no usar el poder a favor nuestro. Jesús en Getsemaní. Esa por mucho es mi parte favorita a mí. Aquí se define nuestro destino. Aquí se define nuestro destino. En Getsemaní. Porque cuando Dios se hizo hombre, le entregó el poder. Un poder que tú y yo tenemos. ¿Saben qué poder es? El poder de la libertad. ¿Saben qué poder es? El poder de elegir, creer o no creer en Dios. El poder de elegir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Cuando se hizo hombre, Jesús se invistió de ese poder. Yo puedo elegir obedecerte o no, papá. Porque Dios le ha permitido a la humanidad. Y cuando se hizo hombre, Jesús tenía ese poder, el poder de elegir. Y allí está en Getsemaní utilizando ese poder. Padre, si es posible que yo no beba esta copa, si es posible que yo no vaya a la cruz. Padre, tú eres poderoso, tú todo lo puedes, Señor. Puedes evitar que tome esta copa, puedes evitar que vaya a la cruz, tienes otra manera de hacerlo, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús como hombre le entrega su poder al Padre. El poder de escoger. Hágase lo que tú quieras, porque yo quiero que lo hagas. Yo le digo a Selena, mi esposa, que nos parecemos a Dios poquito, la mitad, le digo. ¿Por qué? Porque en Getsemaní Jesús dijo: Padre, tú tienes poder para hacer todas las cosas. ¿Y cuántas veces no oramos así? Padre, tú tienes poder para hacer todas las cosas, pero hágase mi voluntad. Hágase mi voluntad, no la tuya. Pero reconozco que tienes poder para hacer todas las cosas. Confundimos algo tremendo en la vida, por lo cual no nos gusta mucho Jesús como Dios, el Jesús hombre. Confundimos vulnerabilidad con humildad. ¿Quieren saber algo? Jesús no se hizo vulnerable. Porque la vulnerabilidad trae riesgo. Según la doctora Brené Brown, la vulnerabilidad trae riesgo. Jesús no se arriesgó. Pero sentimos que nuestro Dios es vulnerable. Y eso es una mentira que vive en la mente de muchas personas.
Dios y Jesús es todo menos vulnerable. Ni aun cuando fue hombre. Nosotros somos llamados a ser vulnerables. ¿Por qué? Porque las personas más vulnerables de este mundo son los niños. Y Jesús dijo, sean como niños. Sean vulnerables. Pero Dios no es vulnerable, es demasiado riesgoso. Dios es humilde. Y confundimos. Pensamos que Jesús fue vulnerable y no es cierto. Jesús tenía un plan perfecto día a día. Sus hermanos le dijeron, vete a Jerusalén si quieres ser famoso. Dijo, no chavos, todavía no ha llegado mi tiempo. Porque no era vulnerable. Es humilde. Jesús en Getsemaní sabía algo con lo que nosotros vivimos todos los días. Jesús sabía que no podía salvarse Él y salvar a la humanidad. Alguien tiene que morir. Tú y yo sabemos que no podemos salvar nuestro matrimonio y salvarnos a nosotros mismos. Lo sabemos. Tú y yo sabemos que no podemos salvar esa amistad y salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo sabemos que no podemos salvar esa relación y salvarnos a nosotros mismos. Alguien tiene que morir. Jesús lo sabía. Y eso nace del amor y de la humildad. En cada situación que te encuentres, tienes que hacerte esta pregunta. Alguien tiene que morir. ¿Seré yo? Yo, Señor, tengo que morir. O mi esposa. Que se muera ella, ¿no? Getsemaní es esto. Un hombre tiene que morir. ¿Quién va a morir? ¿Sabes algo? No puedes salvarte a ti y salvar a la iglesia local. ¿Sabías? No puedes salvarte a ti y salvar a la iglesia local a la cual perteneces. Alguien tiene que morir. Porque esta iglesia va a vivir cuando uno a uno muramos por ella. Uno a uno muramos por ella. Uno a uno entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestro tiempo. Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y Dios me dio una frase en mi corazón
No podemos conocer al Dios de la corona y el trono sin antes conocer al hombre del pesebre y de la cruz. Espíritu Santo, hoy vivimos por tu gracia, Señor. Hoy nuestras vidas, Señor, como hombres, viven por tu gracia, Señor. Espíritu Santo, nos rendimos a Jesús. Nos rendimos a Jesús, Señor. Nos rendimos a conocerte, Jesús. Nos rendimos a buscarte, Señor. Nos rendimos a entender que eres 100% hombre y que un hombre está sentado en el trono del universo. Y cada día te buscamos, Dios. Porque si hay alguien que nos entiende, eres tú, Dios, que eres de nuestra especie. Tú que viviste en un cuerpo como el nuestro y fuiste tentado, Señor, y fuiste provocado, y fuiste lastimado, y fuiste traicionado, y fuiste herido. Tú me entiendes, Señor. Porque no usaste tu poder para sanar estas cosas, sino el poder del amor, porque tú eres amor, Señor. Padre, esta es tu iglesia, Dios. Y sabemos que alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir a sus caprichos, a sus deseos personales, a sus ideas, a sus planes egoístas, a su confort. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús, cuenta con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a morir. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú eres nuestro Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar de la revelación de Jesús. Llena este lugar del entendimiento de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si en este lugar hay alguna persona que no entendía y que no sabe que Dios puede venir a vivir a su corazón y darle vida eterna. Y si en ese lugar hay alguien que nunca jamás le ha dicho a Dios: Dios, sé que me amas y sé que perdonas todos mis pecados porque tú amas al pecador.
Quiero que vengas a mi corazón y seas mi Dios. Quiero que vengas a mi vida y llenes mi vida y seas mi Señor. Y si en ese lugar no hay alguien, si hay alguien que nunca ha recibido y ha invitado a Jesús a su corazón, te voy a pedir que levantes tu mano, porque esa es tu oportunidad. Pasa al frente, pasen por favor si gustan. ¿Alguien más que se está debatiendo entre el paso o no paso? Acércate para acá, por favor. Vamos a orar. Y vamos todos a orar por ti. Y vamos a pedirle a Dios que en su gran amor que tiene por ti, inunde tu vida, que perdone todos tus pecados y que te dé una vida nueva. ¿Quieres orar conmigo? Voy a orar brevemente, me sigues y luego vamos a orar por ti. ¿Te parece? Y uno para mí también. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, dile a Dios: Señor Jesús, tú eres Dios. Y yo lo creo. Yo sé que tú perdonas todos mis pecados. Y tienes poder para darme una vida nueva. Ven a mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Y sé mi Dios por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Cecilia. Todos nosotros te bendecimos, Cecilia. Todos nosotros bendecimos tu vida, tu caminar. Has llegado a casa porque has llegado a los brazos de Jesús. Has llegado a tu destino, que tu destino es Dios. Que nadie te engañe. Tu destino es Dios. Tu destino es Dios, el poder de Jesús y su sangre. Llegaste a tu destino. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Despídenos con alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.